Hola mis amigos del YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Santiago Barrios, quien les habla el día de hoy. Y el día de hoy deseo hablar de un caso en un país que hasta ahora que no he hecho ni un solo caso de algún criminal o asesino serial, como lo es el hermoso país de Uruguay. El día de hoy nos trasladaremos hacia ese hermoso país para un hecho completamente contrario a esto. Antes de continuar, simplemente te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal y activar la campana de notificaciones. Eso me ayudaría muchísimo, ya que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas, y de verdad que eso inspiraría y apoyaría mucho, ya que estamos cada vez más cerca de los 1000 suscriptores, en el cual les hablaré de cómo una persona de la noche a la mañana sorprendió a todo el mundo cuando cometió unos crímenes imperdonables. El día de hoy te hablaré del caso de Pablo García, el homicida de Maldonado. Pablo José García Cejas, un sujeto uruguayo completamente de lo más normal, según se describía las vivencias familiares. Era un sujeto completamente normal en la mayoría de las circunstancias. La gente que lo conocía, desde amigos, conocidos, compañeros de colegio, todos decían que Pablo García era un sujeto completamente de lo normal. No se llevaba con nadie que sea una mala influencia, más bien incluso trataba de evitar aquellas amistades. No se involucraba con nadie que tenía un pasado delictivo o cosas similares, aparte que su familia era completamente de lo más normal hasta donde se podía conocer. Pero lo que no se sabía era lo que en el fondo Pablo García llevaba por dentro, y es que entre medio de tantas depresiones causadas por una singular apariencia y sobre todo por el hecho de pensar que se sentía muy solo en este mundo o que no muchas personas lo comprendían, se sumergía en depresiones muy pero muy fuertes, a tal punto que hasta incluso siempre pensaba, como lo dijo una vez, que él había nacido muerto, es decir, sin sentimientos de alguna manera o sin alguna clase de empatía especial por las personas. Todo lo contrario, hasta incluso de vez en cuando mostraba aquella frialdad y aquel que me importismo hacia las demás personas. Era como que si para él el resto del mundo no existiera más que él mismo. Por eso se sentía demasiado solo, a pesar de que habían literalmente muchísimas personas que lo rodeaban y tenía un estilo de vida completamente normal, algo que no se ha podido detectar el por qué se sentía de esta manera. Probablemente sentía que a pesar de tener amigos, a pesar de tener familia, nadie podía comprenderlo según sus propios pensamientos, ¿no? Y esto se vio cada vez más reflejado a partir de que él comenzó a consumir drogas. Tomaba desde calmantes, desde antidepresivos, hasta fumar la marihuana para relajarlo, como él lo había expresado alguna vez. Los antidepresivos y los calmantes eran sobre todo para poder estar en otro mundo en el que él sí se veía comprendido en sus pensamientos. Esto lentamente le comía su personalidad, le comía su inteligencia. A pesar de que lo disimulaba muy bien, era muy difícil saber que Pablo García era un drogadicto. Lo sabía ocultar muy bien y sobre todo no lo hacía de manera tan frecuente como la persona que consume drogas de manera común. Lo hacía de vez en cuando se sentía deprimido para justamente dejar esto, o también lo hacía, según varias declaraciones, cada vez que él sentía que le faltaba valentía para decir o hacer alguna cosa. Esto lo llenaba de una personalidad que a él le agradaba hacer para poder hacer esta clase de cosas. Continuando, más allá de lo que en un futuro desarrollaría, Pablo García era un individuo que, más allá de la incidencia de las drogas que consumía desde un tiempo atrás, antes de los hechos, tenía otras especies de vínculos que lo relacionaban en un triángulo de muerte, dinero, drogas, con los hermanos von Greibenitz. Pero ¿quiénes son estos sujetos? Bueno, Claudia y Alejandro, como les dije, eran hermanos, vienen de la descendencia de la familia von Greibenitz, que al parecer, según lo que pude investigar, es una familia de bastantes recursos o bastante acaudalada en Uruguay, y que justamente estos dos recursos o estas dos cosas eran lo que hacía que comúnmente la historia entre estos dos hermanos era bastante antigua, con registro de varias peleas y desencuentros entre ambos, la mayoría por desacuerdos vinculados al dinero
Claudia injerencias en el manejo de los negocios. Según varios rumores que no se han podido comprobar que sean ciertos, Claudia von Greivenitz había sido procesada en el año del 2010 por un delito de violencia privada, motivado por una agresión en contra de su hermano a raíz de una de sus peleas. La situación cada vez se hacía más y más grave, a tal punto que Claudia un día conocería a Pablo García. Alejandro poseía la edad de 58 años y Claudia von Greivenitz poseía 56 años. Se conocieron, como decía yo, Claudia y Pablo, gracias al parecer, según lo que se cuenta, una reunión, una simple casualidad. Se conocieron y comenzaron a conversaban sobre sus cosas y se comenzaron a conocer como amigos. Tiempo después, Pablo García necesitaba de un empleo, necesitaba salir adelante y el poder poseer una vida digna, ¿no? A lo cual Claudia utilizaría justamente esta necesidad para convencerlo de cierto acto. Ella le ofreció una importante recompensa que más adelante voy a estarles diciendo de qué era, y aparte, a cambio, le daría un empleo para vigilar una de las fincas de esta familia, en el cual se encargaba de encender las luces exteriores al anochecer y apagarlas a la mañana siguiente, entre otras cosas más. Y entonces, bajo esa gran promesa que le hizo Claudia von Greivenitz, vamos con lo que sucedió. Tras las órdenes de Claudia Greivenitz, pasó lo siguiente. Alrededor de las 9:30 de la mañana del día 2 de abril del año del 2015, se recibió en el destacamento de Sauce de Portezuelo una comunicación por mesa central de operaciones de la jefatura de la policía de Maldonado, informando que a la altura del kilómetro 106 de la ruta interbalnearia, en el establecimiento Los Arándanos, se encontraba lesionado el señor Alejandro Carlos von Greivenitz Bellini, de 56 años de edad, quien fue prontamente trasladado hasta el hospital de Pan de Azúcar, donde posteriormente fallecería. Practicada la autopsia de manera legal, se descubrió que el fallecido justamente moriría tras las heridas cortocontusas craneanas, donde al parecer fue golpeado 8 veces con algún instrumento. Todos los golpes llegaron hasta el hueso del cráneo, pero ¿qué sucedió antes de esto? Pues bien, en las primeras horas de la tarde del día 2 de abril, García llegó al establecimiento de la propiedad de Alejandro von Greivenitz a fin de llevarle unas pertenencias de una amiga de este que se llamaba Kate. En determinado momento, von Greivenitz se alejó unos metros de García para lavar unas cosas en la pileta que hay en el lugar, ocasión que García en ese momento recordaría la oferta que Claudia le había hecho a cambio de la vida de su hermano. Esta, bajo las palabras del propio Pablo García, le dijo lo siguiente: ella me dijo que se quería quedar con la casa. Si yo necesitaba dinero, me había preguntado y le había dicho que sí. Ella me ofreció $5,000, que son un poco más de 200,000 pesos uruguayos, para matar al hermano, y ella se quedaba con la casa. Al principio yo le había dicho que no. Ella me prometió un mejor trabajo y que iba a tener más libertad en la casa. Quedamos en hablarlo después. En ese momento, Pablo tomaría un fierro que había en el lugar, con el que por consecuencia lo comenzó a golpear en la cabeza en reiteradas oportunidades hasta dejarlo gravemente herido. Tiraría el fierro en una zona sucia del terreno y se fue de allí de inmediato, no pudiendo recuperarse él mismo, aunque según varias investigaciones en realidad se dice que Pablo tiró a Alejandro al suelo, porque al parecer la zona había sido limpiada, o sea, lo tiró en algún lado de la finca porque la zona fue limpiada, algo que después Pablo diría: en ese momento yo iría al campo. En mi mente tenía la propuesta de Claudia y en ese momento pensé que tenía la oportunidad porque estaba yo solo con él. Cuando yo le estaba viendo que él estaba juntando ciertas cosas, de la nada él se levantaría, y fue como en ese momento me llegó un clic. Para cuando lo vi que se estaba acercando a la pileta, agarré este fierro que había al lado del tractor que estaba tirado y lo golpeé. Estaba de espalda, como agachado para abrir la canilla, y caería en ese momento. Yo enjuagué el fierro y lo tiré al costado y me fui de ahí. Unos días después, en el chalet Los Picaflores, Claudia me dio la suma de 90,000 pesos uruguayos y me contrataría para trabajar en su hogar. Tiempo después de esto, y tras que las investigaciones de momento no arrojaban absolutamente nada para tener un sospechoso más que a las personas que vivían cerca de él, pero supuestamente nadie había visto nada.
Disfrutando Pablo García del dinero tras el homicidio que había cometido, no pasaría mucho tiempo después de aquel hecho que sucedería otro con respecto a Pablo García. Conocería a Connie Silva. Pablo García manifestó que el día 28 de mayo del año del 2015 conoció en el prostíbulo de Naná a Connie Silva, donde ésta trabajaba, según lo que ella le contó, desde hace casi 2 años, y que esa noche le pagó la suma de 3,000 pesos uruguayos para quedarse con ella en su habitación hasta que el local cerrara, y es así como sucedió. En ese momento, cuando estaban en la habitación, según lo que cuenta Pablo, no tuvieron relaciones sexuales ni nada por el estilo. Cuando cerró el local, ella se iría con él. Pasaron hacia su casa, juntó ropa, le dio de comer a su perro y fueron para los Picaflores. Cuando ambos llegaron a la casa, consumieron marihuana juntos, tuvieron relaciones sexuales y ella se quedó hasta el día siguiente, cuando se retiró porque tenía que ir a un cumpleaños, lo que es corroborado por la madre de Connie. Ya en la casa, el sábado por la tarde, Connie fue de nuevo para el chalet. Compraron comida y cerveza en el Devoto, que según lo que vi, según lo que me arrojó Google, el Devoto al parecer es una especie de almacén con varias cosas para comprar, por decirlo de alguna manera. En todo caso, igualmente mis amigos que son de Uruguay o personas que viven en Uruguay me pueden decir qué es eso. Se los agradecería muchísimo. Nuevamente consumirían marihuana, tendrían relaciones sexuales, y Connie en la tarde del domingo pasó por la casa de su madre a buscar una plancha para el cabello y nuevamente se quedó esa noche con Pablo García. García reservó por Booking una cabaña en Punta del Diablo, a la que fueron el martes en la noche, y entraron porque les habían dejado las luces encendidas y la llave adentro. Al día siguiente pasaron el día en el Chuy, donde se encontraron en un comercio con un amigo de Connie y una exnovia de García, y volvieron a la cabaña por la tarde. Pablo García diría tiempo después que en la mañana del día 4 de junio se suscitó una pelea entre ambos, una discusión, porque él quería tener relaciones sexuales y ella no, por lo que Connie se alteró y lo amenazó con un vaso roto, según lo que él dijo. Una de las cosas que al parecer Pablo García pudo testificar es que a Connie él le contaba varias cosas que le había hecho, y al parecer incluyó el asesinato, o al menos el hecho de haber golpeado a Alejandro von Greifenitz, lo cual en dicha discusión ella le arrojaría justamente estas cosas. Le decía que sabía cosas de él y que las iba a contar a todo el mundo. Lo amenazó con el hecho de que debía darle cosas, debía darle dinero, vivir en su casa, y que para variar le comprara un auto. Le amenazaba diciendo que ella hacía lo que quería, después le pedía todavía más cosas. Fue así que tomó la piedra que se encontraba dentro de la estufa cuando llegaron a la cabaña y le propinó con ella 2 golpes que fueron los que en definitiva causaron la muerte de la joven. Tras darle la muerte, la tapó con el acolchado, juntó sus cosas y se fue del lugar llevándose la tablet y el celular de Connie, así como la camioneta Chevrolet Meriva que ella alquilaba desde hacía 2 meses aproximadamente. Las llaves de la cabaña las tiró a un contenedor de basura en la avenida Camacho de esta ciudad. Al fin de demorar un poco más el momento de que se encontrara el cuerpo, entre el 4 y el 11 de junio mantuvo comunicaciones por teléfono con la propietaria de la cabaña, dándole excusas de por qué no se le había devuelto aún la misma. El 8 de junio volvió a Punta del Diablo y pidió que le dieran una copia de la llave de la cabaña, afirmando que había perdido las otras, las que le fueron entregadas por Guillermo Martínez. Finalmente García entró en la cabaña, retiró varias pertenencias suyas que quedaban en el lugar y en la madrugada regresaría nuevamente hacia su departamento. Finalmente, tiempo después, exactamente a las 12 de la noche del 12 de junio del 2015, la señora Marianela González se presentó en la jefatura de policía de Maldonado denunciando que su hija, Connie Silva, había desaparecido, de tan solo 19 años de edad, con quien se comunicó por última vez en forma telefónica el día 3 de junio, por lo que la jefatura de Maldonado dispuso que se libraran las comunicaciones de estilo, se elevaran las actuaciones a la Dirección de Investigaciones de la jefatura de policía de Maldonado y se continuara con las averiguaciones manteniéndola enterada. A las 4 de la tarde de ese día se recibe en la
subcomisaría de Punta del Diablo por parte del señor Gustavo González, propietario del complejo de cabañas en Calma, una solicitud de concurrencia al lugar. Una vez ingresados en la cabaña número 3 de dicho complejo, se constató que una cama ubicada con la cabecera hacia el sur, en una habitación destinada a sala, dormitorio y cocina, se encontraba en posición de cúbito ventral, cubierto por un acolchado de color blanco, y el cuerpo desnudo y sin vida de Connie Dayan Silva González. Tras lo sucedido en Punta del Diablo, García se estuvo quedando en el chalet Los Picaflores y circulaba en la camioneta alquilada por Connie Silva. A esas alturas ya había sido identificado por la autoridad policial como la persona que se encontraba en la citada cabaña con la fallecida, por lo que su búsqueda se intensificó aún más. En la noche del sábado, la camioneta fue vista por personal de la jefatura de policía de este departamento, iniciándose una persecución en la que se efectuaron disparos al vehículo, 2 de los cuales impactaron en el hombro de García y otros en sus neumáticos. Conduciendo la camioneta, García ingresó a Camino Los Ceibos y, al perder el dominio de la misma por el estado en que se encontraba tras el tiroteo, la abandonó y salió corriendo monte adentro, dándose a la fuga, cayendo en un pantano y perdiendo un zapato, cuyo par fue encontrado en el chalet Los Picaflores, logrando evadirse. Caminando llegó la distribuidora Tilsen en la ruta 39, donde expresó que había sido asaltado y solicitó al sereno Luis Silvera que le pidiera un taxi. Momentos después llegó al lugar el taxímetro conducido por Oscar Núñez, a quien también dijo que había sido robado y que no le podría pagar el viaje porque se había quedado sin dinero, pidiéndole su número de teléfono celular para llamarlo al día siguiente para poderle dar el dinero. Al llegar se dio un baño, comió y se acostó a dormir en uno de los dormitorios. Próximo al mediodía del domingo arribó a la finca de la señora Claudia von Greivenitz, a quien García abrió la puerta del frente porque estaba pasada la tranca. Al entrar la misma se percató que no se encontraba un mueble que estaba en el recibidor, que Pablo había vendido sin orden suya. Allí comenzó una discusión verbal entre ambos por justamente el mueble, en lo cual Claudia le daría una cachetada, por lo que él se dirigió hacia el dormitorio tomando en ese momento una navaja que se encontraba encima de un sillón. Ella iba detrás de él gritándole. Entraron al último de los dormitorios. Claudia le pegó con una lámpara y en ese momento él comenzó a lesionarla con la navaja que había tomado. Según lo que cuenta Pablo, él mismo afirma que los punzantes golpes con la navaja habían sido en el cuello, en la parte de adelante, como apuñalando. Yo quería parar esa locura. Yo cerré la puerta del dormitorio, tranqué la puerta y me fui así como estaba. La tranqué con llave, levanté el almohadón y la escondí debajo del mismo junto con otra llave del apartamento de arriba. Agarré la llave de la camioneta de ella y me fui aproximadamente a la 1 de la tarde. Me fui para el Chihuahua, dejé la camioneta tirada en un camping. Era una Nissan vieja blanca y ahí me dirigí a la casa de mis padres y creo que llegué a las 7 de la tarde. Finalmente, en las primeras horas de la mañana del 15 de junio se ingresó a la finca, encontrándose en la cocina la navaja utilizada por García para dar muerte a Claudia von Greivenitz, con restos de sangre y cabellos, como varias puertas estaban atrancadas o con seguros. Personal policial intentó comunicarse con la señora von Greivenitz a fin de obtener su consentimiento para la apertura de las mismas. Ante la imposibilidad de comunicarse con esta, se hizo el debido forzamiento de las puertas y en uno de los dormitorios se encontró su cuerpo sin vida. Inmediatamente se realizó la autopsia, donde según lo que se registra no encontraron o no había comenzado el proceso de la putrefacción. Se le encontró con una herida cortante en su cuero cabelludo del lado izquierdo entreabierto, una herida cortante en el cuello. Se encontró otras heridas cortantes en la región escapular izquierda de 1 a 2 centímetros de longitud. Otro corte más en el pabellón auricular izquierdo, dándole así el final a Claudia von Greivenitz. Finalmente se capturaría a Pablo García al anochecer de ese mismo día, donde encontraron a Claudia von Greivenitz muerta. La casa de los padres del triple homicida fue rodeada. El individuo, una vez más,
querría escapar, pero no tuvo la oportunidad. Salió al exterior con intenciones de perderse en los montes, pero retornó a la casa y a esa altura ya había policías en el interior. Al día siguiente de su captura comenzaron todos los procesos para que se pueda encarcelar al sujeto. La opinión era unánime. Quienes habían conocido alguna vez o desde siempre a Pablo García jamás imaginaron que pudiera transformarse en un homicida casi serial, que pasara la más triste historia policial de Maldonado y mató violentamente a 3 personas en 2 meses y medio. Parecía que se había inspirado cuando le pagaron por su primer asesinato. Todos quienes lo conocieron desde muy joven al hombre coinciden que justamente era un muchacho como tantos otros, de lo más normal. Además, era absolutamente alejado de los malos hábitos y las juntas de dudosa reputación. Su padre insistió que su hijo jamás asesinó a nadie, que las 3 muertes las provocó la droga en ese mundo que había caído y que actuaría con salvajismo y cizaña en cada una de las 3 muertes que ocasionó, y por las que iría a la cárcel por un largo tiempo si las pruebas lo declaraban como tal. Su padre insinuó varias veces que detrás de Pablo hay algo mucho más grande que se deberá averiguar, en un habitual reclamo de quien no reconoce que, más allá de la droga y de quienes eventualmente puedan estar detrás, mató salvajemente a 2 mujeres y un hombre. El jefe de policía de Maldonado, Herodes Ruiz, reveló algunos otros datos vinculados a uno de los casos policiales de más impacto en la historia del departamento, que decía que el propio García insinuaba que si no hubiera sido atrapado podía haber llegado a matar a una exnovia. Tan pronto como pasaba el tiempo, Pablo García había sido sometido a varias pruebas psiquiátricas y psicológicas que demostraron que no padecía de ningún desequilibrio, por lo cual era plenamente imputable. En principio, finalmente, tras la conclusión, varios testigos y varias pruebas de que él había sido la persona que cometió los 3 delitos, la jueza penal del 4º turno de Maldonado, el 17 de junio del 2015, en un juicio sumamente rápido, le imputaría a Pablo García 3 delitos de homicidio, muy especialmente agravados en reiteración real. A Pablo José García Cejas, de tan solo 33 años, fue sin dudarlo el autor de los 3 crímenes, 2 hechos en el departamento de Maldonado y 1 en el de Rocha. En todos actuó completamente solo y sin haber consumido drogas o alcohol, según confirmó la jueza de la causa. La pena máxima prevista por el Código Penal de Uruguay para estos casos es de 30 años de prisión. Sin embargo, si este hombre mantiene una buena conducta, como ha ocurrido en otros casos, en una década podría lograr salidas transitorias y en otros 2 recuperar la libertad. Así es. Tal y como lo digo, Pablo García fue condenado a 30 años de prisión y actualmente Pablo García se encuentra recluido en la prisión, de momento sin libertad condicional y sin apelación alguna a su condena. Llegando así al final de esta triste historia en donde un sujeto simplemente sin necesidad de drogas o de alcohol enloquecía, se volvía agresivo y asesinaba a las personas que se encontraban cerca. Una fue por su propio beneficio, el cual fue pagado por eso y tuvo un mejor empleo, y las otras 2 sí fue por causas completamente de rabia, de rabieta, entre comillas de defensa. Pero en fin, chicos, esta fue la historia de esta ocasión, la historia de Pablo García Cejas, el homicida de Maldonado. Quiero simplemente pedir una disculpa si tal vez la información no fue tan larga. Simplemente quisiera saber en la caja de comentarios a aquellos seguidores de Uruguay o personas que siguen mi canal que viven en Uruguay y que si pudieron estar en esta historia, si pueden dar algún dato más o algo que probablemente yo no haya podido decir acá en el video, o corregirme en alguna cosa, porque de verdad que la información sobre este caso en particular, sobre Pablo García, es muy escasa. Fue muy difícil encontrar información acerca de este caso, pero me llamó mucho la atención. Pero en fin, chicos, sin más que decir, simplemente les quiero recordar que se pueden suscribir a mi canal, que pueden activar a la campana de notificaciones, pueden darle like si les gustó el video, pueden darle dislike si no les gustó el video, no hay problema.
Como les dije, comenten en la caja de comentarios qué les pareció este caso. Si alguien puede brindar alguna información extra acerca de este caso, se lo agradecería, y se lo agradeceríamos mucho al resto del canal. Así no nos quedamos con ninguna duda, así nos informamos más acerca de este caso. Compártanlo con todos sus amigos o con todas las personas que les pueda llegar a interesar esta clase de historias, casos criminales, etcétera. Yo fui Santiago Barrios, yo los veré en una próxima oportunidad, chicos. Chao, chao, cuídense.